Bobcat, rescatada, se enamora del piano. No deja que su humano deje de tocar. La música sonaba en la sala acristalada en lo profundo del bosque. Un sonido solitario que viajaba a través de los árboles desnudos del invierno como una plegaria. Era una tranquila tarde de finales de diciembre. La nieve cubría densamente el sinuoso camino que conducía al santuario Morgan Hollow, donde Elias Morgan había vivido recluido durante casi 3 años desde la muerte de su amada esposa Margaret. El santuario había sido su sueño en otro tiempo, un lugar donde la música y la naturaleza podían existir como una sola cosa, donde el gran piano Steinway que Margaret había insistido en tener podía llenar el bosque con Chopin y Dosey con Beethoven y sus propias composiciones. Ahora solo quedaba Elias, con sus manos temblorosas y el peso de los recuerdos que lo oprimían como la nieve que presionaba los pinos. Sus manos tocaron las teclas en su ritual habitual, comenzando con escalas para calentar las articulaciones rígidas, y luego pasando a piezas familiares que no requerían partitura ni pensamiento consciente. Pero cuando llegó a una nota familiar en una de las composiciones de Margaret, un acorde especial que ella había descubierto e incorporado en muchas de sus obras, se detuvo. El silencio que siguió fue profundo, presionando sus oídos como el agua. Esa nota, esa voz particular, siempre le oprimía la garganta y le hacía sentir el corazón como si se fusionara con la melodía inacabada. Con toda la música que Margaret nunca escribiría fuera de la ventana, el bosque blanco permanecía perfectamente inmóvil, como si los propios árboles estuvieran escuchando, esperando a que él continuara. Elias giró lentamente la cabeza y miró la silla vacía situada frente al piano. La silla de respaldo alto tapizada en terciopelo verde oscuro, donde Margaret siempre se sentaba durante sus sesiones de práctica. La había trasladado allí la semana después de su funeral y nunca la había vuelto a mover. Era el lugar donde imaginaba que ella seguía sentada, con las manos cruzadas en el regazo y esa leve sonrisa en el rostro cuando él tocaba algo especialmente bien. A veces casi podía verla allí, casi oír su voz ofreciéndole correcciones amables o elogios entusiastas. Hoy está todo tan tranquilo, susurró a la silla vacía, con la voz ronca por la falta de uso. Ahora solo los árboles pueden oírme tocar. Todos los días seguía tocando para Margaret, como si la música pudiera traerla de vuelta una vez más, pudiera invocar su espíritu desde cualquier lugar al que hubiera ido. Pero en lo más profundo de su ser, en un lugar que rara vez se permitía examinar, sabía que la música ya no era su intento de aferrarse a su recuerdo. Era simplemente el hilo que lo mantenía atado a la vida, la única razón por la que se levantaba de la cama cada mañana. El único propósito que no había muerto con ella. Afuera, el santuario yacía pesado bajo una nueva nevada. No se veían huellas en los senderos que serpenteaban entre las cabañas de invitados, que llevaban 2 inviernos vacías. Dentro de la casa principal, el piano volvió a sonar, esta vez tocando Clair de Lune de Debussy, la pieza que Margaret había pedido con más frecuencia. Elias cerró los ojos a medias, dejando que sus dedos se movieran por los pasajes familiares mientras su mente se sumergía en los recuerdos. Vio a Margaret en su antiguo apartamento de Boston. La vio bailar descalza sobre el suelo de madera mientras él tocaba. La vio reír. La vio quedarse quieta y seria cuando la música se volvió melancólica. Estaba tan sumergido en el pasado que, cuando un sonido extraño irrumpió en la melodía, tardó varios segundos en darse cuenta. Dejó de tocar bruscamente, con las manos suspendidas sobre las teclas. Escuchó con atención, con el corazón acelerado de repente. No era el viento, cuyos sonidos conocía bien después de 3 años en esos bosques. No eran los árboles crujiendo bajo el peso de la nieve. Era otra cosa, algo vivo y angustiado. Un grito débil y apagado que resonaba desde algún lugar profundo del bosque detrás de la casa. Elías se levantó rápidamente, haciendo que el banco del piano rozara el suelo. Cogió su pesado abrigo del gancho que había junto a la puerta, se calzó las botas y tomó la linterna de la estantería. Aunque aún era por la tarde y la nieve reflejaba suficiente luz como para ver, siguió el sonido a través del bosque nevado.
con su aliento formando nubes blancas y sus botas rompiendo la capa de hielo que cubría la nieve más profunda. El grito se repitió, ahora más débil, y él se movió hacia él con más urgencia. Entre los matorrales blancos de laurel y pino, encontró una pequeña criatura acurrucada contra un tronco caído. Tenía el pelaje oscuro con manchas sutiles, orejas con puntas negras que se pegaban al cráneo y una pata trasera doblada en un ángulo antinatural. Era un cachorro de gato montés de no más de unos meses, que temblaba violentamente. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, no estaban llenos de la ira o el miedo que esperaba de un animal salvaje, sino de dolor y algo que parecía casi resignación. No había rastro de su madre, ni huellas que condujeran a este lugar o lo alejaran de él, excepto las suyas. Elías se arrodilló lentamente, haciendo que su cuerpo pareciera lo más pequeño y menos amenazador posible. No tengas miedo, pequeño, le dijo en voz baja. Usó el mismo tono suave que había usado una vez con Margaret cuando ella estaba enferma y asustada. Te llevaré a un lugar seguro, te lo prometo. El cachorro no reaccionó de forma agresiva, no intentó morder ni arañar, simplemente bajó la mirada como si estuviera demasiado agotado para preocuparse por lo que sucedería a continuación. Elías se quitó con cuidado la bufanda y la envolvió alrededor del pequeño cuerpo. Luego levantó al cachorro con la mayor delicadeza posible. No pesaba casi nada, solo huesos y pelaje enmarañado. Podía sentir sus rápidos latidos contra su pecho mientras lo llevaba de vuelta a través del bosque hacia la casa. Esa noche, acostó al cachorro en un nido de mantas junto a la chimenea, el lugar más cálido de la casa. Le limpió la pata herida lo mejor que pudo con los suministros de su botiquín de primeros auxilios, le hizo una férula con reglas de madera y gasas, y le dio agua con un gotero. Cuando por fin pareció relajarse un poco, se sentó al piano y tocó una suave nana, una de las piezas más sencillas de su repertorio, dejando que las notas fluyeran suavemente por la habitación bajo la cálida luz del fuego y la lámpara. Con el piano llenando el silencio, había algo más que su propia soledad. La cabaña de madera volvía a sentir viva, como no lo había hecho desde la muerte de Margaret. Ahora había una presencia allí, algo que lo necesitaba, y esa necesidad lo sacó del entumecimiento en el que había estado viviendo. A la mañana siguiente, la nieve comenzó a derretirse bajo un sol inusualmente cálido. El cachorro permaneció en su nido de mantas, pero no intentó huir cuando Elías se acercó con comida. Había conducido hasta la ciudad antes del amanecer para ir a la única tienda que abría temprano y había comprado leche enlatada para gatitos en un biberón. El cachorro bebió un poco, no mucho, pero lo suficiente para darle esperanzas. Cuando se sentó al piano más tarde esa mañana y comenzó a tocar una de las viejas composiciones de Margaret, aquella con ese acorde especial que ella había descubierto, la pequeña criatura levantó la cabeza por primera vez. Luego, moviéndose con evidente dolor, se puso de pie sobre tres patas y cogió hasta acercarse al piano. Apretó una oreja manchada contra la madera del costado del instrumento, y Elias pudo ver cómo cerraba los ojos en lo que parecía alivio o reconocimiento. Elías se quedó paralizado, con la mano aún sobre las teclas, pero sin seguir tocando. Era el acorde que Margaret había llamado suyo, la voz que había pasado semanas perfeccionando, el sonido que aparecía en casi todo lo que había compuesto en sus últimos años. En su mente, él lo había llamado en privado la nota de Maggie, un símbolo que lo había unido a ella a lo largo de sus 27 años de matrimonio. Y ahora, de alguna manera, imposiblemente, esta criatura salvaje parecía sentir algo cuando él la tocaba. El cachorro abrió los ojos y lo miró, y en ese momento, algo pasó entre ellos que Elías no podía nombrar, pero que sin embargo reconoció. Era el comienzo de un entendimiento que trascendía las especies. Trascendía el lenguaje, trascendía todo excepto la comunicación pura del sonido. En los días siguientes, el gato montés mantuvo la distancia, durmiendo en la esquina junto a la chimenea y aceptando comida solo cuando Elias salía de la habitación. No se le acercaba directamente, pero cada vez que se sentaba a tocar, la criatura aparecía desde donde quiera que se hubiera escondido. A veces se sentaba justo fuera de la puerta de cristal que daba al porche.
A veces se colocaba debajo del piano, siempre en silencio, siempre escuchando como el miembro más atento del público. Elías se dio cuenta de que solo cuando había música, la criatura se atrevía a permanecer en la misma habitación que él. Sin el piano, se retiraba a un cansancio vigilante, por lo que empezó a tocar más a menudo. Sesiones más largas que se prolongaban desde el café de la mañana hasta la tarde, tocando todo lo que sabía y algunas piezas que aún estaban aprendiendo. Una noche, cuando terminó de tocar y se sentó a leer en su sillón junto al fuego, el gato montés entró en el porche sin invitación. Se movía lentamente, probando cada paso, y luego se acurrucó junto al banco del piano sin hacer ruido. En cuestión de minutos, se quedó dormido, con una respiración profunda y uniforme. Elías lo observó durante mucho tiempo. Este animal salvaje había decidido confiar en él, o al menos confiar en su música. Sonrió por primera vez en meses, una sonrisa auténtica que le llegó a los ojos. «Puedes quedarte», susurró, con cuidado de no despertarlo. «Pero si vas a formar parte de esta casa, necesitarás un nombre. No puedo seguir llamándote pequeñito para siempre». La luz de la luna esa noche proyectaba un resplandor plateado sobre la nieve del exterior y se filtraba a través de los cristales de hielo en el aire. Formaba una suave neblina similar a un arco iris que Margaret habría calificado de mágica. Elias se quedó de pie junto a la ventana observando este espectáculo y de repente recordó una frase de un poema que a Margaret le encantaba. Algo sobre una luna oliva, una luna teñida del suave tono verde dorado de las aceitunas. No recordaba al poeta ni el verso completo, pero la imagen se le quedó grabada. Se volvió para mirar al gato montés dormido, con su pelaje teñido de oliva y su expresión tranquila, y susurró en el silencio. «Oye, te llamas Ali». A partir de ese momento, Ali se convirtió en su silencioso compañero en la casa que había estado demasiado callada durante demasiado tiempo. Obviamente no hablaban y no se tocaban, excepto cuando era necesario para la atención médica, pero se entendían a través del ritmo constante de los latidos del corazón, la música y el espacio compartido. Elías compuso una pieza solo para ella, trabajando en ella por las mañanas temprano. Antes de que ella se despertara, tratando de capturar en la música la esencia de lo que veía en su naturaleza salvaje, el miedo superado, la confianza otorgada a regañadientes, pero por completo. La llamó Alice Waltz, y cada vez que la tocaba, Ali levantaba la cabeza desde donde quiera que estuviera descansando. Sus ojos brillaban y se mostraban alertas, como si reconocieran una melodía de otra vida, de algún recuerdo más profundo codificado en sus huesos. Empezó a cambiar a medida que pasaban las semanas y su pierna se curaba. Ya no se asustaba con los ruidos repentinos, ya no se estremecía cuando Elías se movía demasiado rápido. Cada vez que un trueno retumbaba en las montañas o que extraños sonidos resonaban en el bosque por la noche, sonidos que la hacían ponerse a la defensiva, Elías solo tenía que sentarse al piano y tocar unos compases. Ali se calmaba al instante. Su cuerpo se relajaba y su respiración volvía a la normalidad. La música era mejor que cualquier medicina, más eficaz que cualquier tranquilizante. Era un puente entre sus mundos, un idioma que ambos hablaban con fluidez. Poco a poco, no solo Ali, sino también el mundo exterior comenzó a cambiar. Cada tarde, cuando Elias abría las ventanas y jugaba con el cristal, las puertas se abrían para dejar entrar el aire primaveral. Los pájaros empezaron a reunirse en los árboles más cercanos a la casa. Las ardillas dejaron de buscar comida constantemente para sentarse en las ramas y escuchar. Una vez, al levantar la vista, vio a una familia de conejos sentados completamente quietos en el borde del porche, con las orejas levantadas y los ojos fijos en el origen del sonido. Era como si todo el bosque hubiera aprendido que, entre las 2 y las 4 de la tarde, todos los días, habría música, y que esa música era algo por lo que valía la pena detenerse. El invierno siguió siendo frío, la nieve no se derritió del todo hasta finales de marzo, pero el bosque que rodeaba Morgan Hollow se había calentado con la música, cobrando vida con un propósito. La primavera llegó en abril,
trayendo consigo una sorpresa que Elías debería haber anticipado, pero que de alguna manera no lo había hecho. Ali estaba embarazada. Primero notó el cambio en la forma de su cuerpo, luego el cambio en su comportamiento, la forma en que se volvió más exigente con el lugar donde dormía, la forma en que comenzó a reunir mantas y toallas en un rincón de la habitación de invitados. Estaba constantemente preocupado, sin saber si debía llamar a un veterinario especializado en animales salvajes o dejar que la naturaleza siguiera su curso. Pero siguió tocando a diario, ahora no solo para Ollie, sino también para la vida que crecía dentro de ella. Una noche, mientras tocaba un viejo dúo que él y Margaret habían interpretado en su boda, vio cómo se movía el vientre de Ali, un movimiento ondulante distintivo que solo podía ser el gatito de dentro respondiendo a la música. Sus manos temblaban sobre las teclas. Esa noche compuso otra pieza, trabajando hasta el amanecer, y la llamó Lullaby for the Wild, una canción de cuna escrita antes del nacimiento, una ofrenda a una vida que aún no había comenzado, pero que ya conocía el sonido de un piano Steinway. Pero la noche en que Ali entró en trabajo de parto, una tormenta de nieve cayó sobre Morgan Hollow sin previo aviso, una de esas tormentas tardías de primavera que azotan las montañas con especial furia. Elías oyó sus débiles gemidos desde el cobertizo de madera donde había hecho su nido, y corrió a través de la tormenta, con la nieve azotándole la cara y el viento a punto de derribarlo. Dentro del cobertizo, iluminado solo por su linterna, descubrió que había dado a luz a una sola cría, más pequeña que hoy cuando la encontró, con un pelaje tan oscuro que parecía casi negro. Más tarde la llamaría Melody, pero Ali estaba en apuros. Estaba débil, su respiración era superficial y dificultosa, y sus ojos mostraban una fuerza y un cansancio que le asustaban. Elías sacó frenéticamente su teléfono para llamar al veterinario, pero la tormenta había derribado la torre de telefonía móvil y no tenía señal. Corrió de vuelta a la casa en busca de suministros, trajo agua caliente y paños limpios, comprobó la temperatura de hoy y encendió el calentador de propano de reserva que guardaba en el cobertizo para emergencias. Le temblaban las manos mientras la limpiaba, tratando de mantener la calma por su bien, tratando de proyectar una confianza que no sentía bajo la tenue luz amarilla de la linterna. Colocó a la cachorra recién nacida, Melody, junto al vientre de su madre para que pudiera mamar, y rezó a cualquier fuerza que gobernara el universo para que Alice se recuperara. Finalmente, cuando ya no quedaba nada más que hacer médicamente con sus limitados suministros y conocimientos, Elías tomó una decisión. Volvió a la casa y desenchufó su teclado eléctrico, el portátil que a veces utilizaba para componer. Lo llevó a través de la tormenta hasta el cobertizo, lo colocó sobre una caja de madera, lo enchufó al generador y se sentó. Comenzó a tocar el vals de Ali lenta y tiernamente, dejando que cada nota perdurara en el aire frío. La música atravesó el sonido del viento aullante y la nieve que golpeaba sin cesar el techo de hojalata del cobertizo. Ali volvió la cabeza hacia él y en sus ojos vio una paz que no había estado allí momentos antes. Parecía comprender que él estaba con ella, que no estaba sola en esto. Cuando sonaron las últimas notas del vals, Ali se inclinó hacia adelante con un esfuerzo evidente para tocar a Melody por última vez con la nariz. Un suave empujón de reconocimiento y bendición. Luego descansó la cabeza sobre la manta y cerró los ojos. Su respiración se ralentizó, se volvió irregular y luego se detuvo por completo. Elías se quedó allí sentado durante mucho tiempo, tal vez una hora, tal vez más, sosteniendo a Melody cerca de su pecho para mantenerla caliente. Sus lágrimas cayeron sobre la tela que envolvía a la pequeña cría, mezclándose con las últimas notas del piano que aún resonaban en su mente en el aire helado del cobertizo. «Duerme bien, Ollie», susurró finalmente. «Duerme bien, amiga mía. Yo la cuidaré en tu lugar. Te lo prometo». La pequeña Melody era frágil, absurdamente frágil. Pesaba menos que una lata de sopa, pero sobrevivió a aquella primera noche terrible. Elías la llevó a casa envuelta en la manta de lana favorita de Margaret, la manta azul suave que aún olía ligeramente a lavanda. Aquella noche, envuelto en el dolor,
pero también en determinación, se sentó al piano de cola y volvió a tocar una nana para la naturaleza, la pieza que había compuesto para ella antes de que naciera. La cría abrió los ojos por primera vez en su presencia, dos brillantes ojos ámbar que parecían demasiado conscientes para algo tan joven. Movió una diminuta pata en lo que podría haber sido una coincidencia, pero que se sintió como una respuesta. Elías supo entonces con absoluta certeza que la música no solo lo había salvado de la desesperación o había ayudado a Ollie a confiar en él. La música había prolongado la vida misma. Había creado una cadena de conexión que se extendía desde Margaret hasta Ali y hasta esta criatura increíblemente pequeña que ahora lo necesitaba más que nada en el mundo. Perder a Ollie fue como perder a otro ser querido, como abrir una herida que apenas había comenzado a sanar. Pero la presencia de Melody, su constante necesidad de cuidados y atención, le impidió derrumbarse como lo había hecho después de la muerte de Margaret. Ella era su razón para seguir tocando, para dejar que la casa se llenara de sonido en lugar del silencio opresivo del dolor. Con manos temblorosas y música que brotaba directamente de su corazón destrozado, Elías siguió viviendo, siguió adelante, siguió levantándose cada mañana. No por él mismo, sino por el recuerdo de Ali, por el recuerdo de Margaret y por esta joven gata montesa, que acababa de comenzar su viaje en un mundo que ya había demostrado ser a la vez hermoso y cruel. Melody creció rodeada de música y del calor que dejaron dos almas difuntas, una humana y otra salvaje. Elías la cuidó como se cuida a un frágil nieto, alimentándola cada 2 horas durante las primeras semanas. Permaneció despierto durante largas noches, constantemente alerta a cada suave respiración, a cada pequeño movimiento. Utilizó la vieja bufanda de lana de Margaret como manta principal de Melody, envolviéndola cerca de su pecho cada vez que dormía. Y a veces juraba que podía sentir la presencia de ambos, Margaret y Ollie, aprobando este arreglo, bendiciendo a esta extraña familia de especies internas que el dolor y la música habían creado. Melody nunca lloraba como lo hacen los gatitos domésticos, nunca emitía esos sonidos lastimeros que exigen atención, pero sus diminutas orejas, con puntas negras como las de su madre, se movían cada vez que Elias tocaba el piano. Desde que tenía solo unas semanas, apenas capaz de caminar sin tropezar, gateaba hacia el instrumento cada vez que lo oía. Elías se dio cuenta, tras observarla atentamente, de que la primera melodía que la hacía moverse y la sacaba de donde quiera que estuviera durmiendo era Lullaby for the Wild, la canción escrita para ella antes de nacer, la última canción que había oído su madre. A partir de entonces, la tocaba cada vez que la alimentaba, como un ritual sagrado que los conectaba a todos a través de la barrera de la muerte. Cuando Melody comenzó a dar sus primeros pasos, no era cautelosa como suelen ser los gatos monteses, sino audaz y curiosa, explorando cada rincón de la casa. Pero nunca se alejaba más allá del alcance del piano, incluso cuando Elias abría las puertas y le daba acceso al porche del jardín. Solo se aventuraba hasta cierto punto antes de dar media vuelta, como si hubiera una frontera invisible definida no por paredes, sino por el sonido. Elías se reía al verla explorar y retroceder. Explorar y retroceder. Pequeña, le decía, no te gusta tanto el bosque como la música. Te pareces más a Margaret que a tu madre. Una mañana de principios de primavera, casi un año después de la muerte de Ali, Elías decidió tocar un viejo dúo que él y Margaret habían interpretado juntos en un concierto benéfico en Boston. Era una pieza que a ambos les encantaba, una composición de bronce que requería 4 manos en el teclado. Ambos intérpretes debían trabajar en perfecta sincronía. Tocó ambas partes lo mejor que pudo, lo cual no fue fácil. Saltando entre los registros agudos y graves, tratando de mantener el flujo cuando la melodía llegaba a una parte familiar, la sección en la que Margaret siempre añadía su propio adorno, incorporando su acorde especial. Se quedó paralizado, con las manos detenidas a mitad de la frase. En ese preciso momento, Melody, que había estado durmiendo en un charco de luz cerca de la ventana, se levantó y se acercó al piano. Apenas tenía 6 meses, todavía era pequeña,
pero sus patas estaban creciendo y se movía con determinación. Se arrastró bajo el piano, pegó la oreja a la madera como solía hacer su madre y se quedó completamente inmóvil. Elías se quedó atónito, con el corazón acelerado. No podía ser una coincidencia, no podía ser otra cosa que algún tipo de memoria genética o herencia espiritual. Era la nota de Maggie, el alma de la memoria misma, transmitida de él a Ali y a Melody. Un legado musical que trascendía las especies y la muerte. El tiempo pasó como suele pasar cuando los días se mezclan, cuando se vive en un ritmo que se siente tanto natural como surrealista. Melody se convirtió en una hermosa gata montesa, más esbelta y grande que su madre, con profundos ojos ámbar que reflejaban una inteligencia que Elías nunca había visto antes en un animal. Su pelaje era espeso como la primera nieve, sus movimientos elegantes y poderosos. Pero a pesar de su tamaño y su evidente naturaleza salvaje, nunca se alejaba mucho de Elías. Nunca mostró ninguna inclinación a abandonar Morgan Hollow. Todas las tardes, cuando él se sentaba a tocar, ella se colocaba a su lado, en un cojín que él había puesto allí específicamente para ella, o encima del piano, estirada como una esfinge, y nunca se perdía una sesión a menos que estuviera cazando. E incluso entonces, siempre regresaba antes de que terminara la música. Un día, a finales del verano, una familia visitó el santuario por primera vez en 3 años. Elias finalmente había accedido a reabrirlo para visitas limitadas, ya que necesitaba los ingresos y empezaba a sentir el aislamiento. Quizás la curación ya había durado lo suficiente. La familia tenía un hijo autista de unos 8 años que permaneció en silencio y sin responder durante toda la visita al recinto. No hablaba, no establecía contacto visual, no reaccionaba a nada de lo que sus padres decían o hacían. Pero cuando Elias los invitó a entrar en la casa y se sentó al piano para demostrarles la música que le había salvado la vida, como él había empezado a llamarla, algo cambió. Mientras tocaba una de las composiciones de Margaret, Melody se adelantó desde su cojín e hizo algo que nunca había hecho antes. Extendió una pata y pulsó deliberadamente una sola tecla. Un do grave que resonó en toda la habitación. El niño que había estado mirando fijamente a nada en particular, de repente se echó a reír. Era una risa auténtica, llena de alegría y sorpresa, y se acercó al piano por primera vez en todo el día, extendiendo las manos para tocar la madera. Toda la familia se quedó paralizada. Las lágrimas brotaron inmediatamente de los ojos de su madre. Su padre se tapó la boca con la mano, tratando de contener su propia emoción. Se quedaron allí de pie durante lo que pareció una eternidad, viendo a su hijo conectar con algo, responder a algo. Después de meses o años de silencio, Elias dejó de tocar, con los ojos húmedos, conmovido más allá de las palabras por lo que estaba presenciando. La música no solo me salvó, dijo en voz baja, mirando a Melody. Luego miró al piano, que se había convertido en el centro de todo su mundo. Llega a lo más profundo del alma, a lugares a los que no podemos acceder con palabras, lógica o cualquier otra cosa. Es un lenguaje más antiguo que cualquiera de nosotros. Melody desarrolló gradualmente su propio sentido musical, tanto como podía hacerlo un gato montés, aunque a veces tocaba las teclas al azar mientras jugaba o se estiraba. Cuando lo hacía deliberadamente, siempre elegía las notas suaves y graves, nunca las agudas y discordantes. Elías comenzó a enseñarle el ritmo, marcando patrones sencillos y observando con asombro cómo ella respondía con suaves y uniformes golpes de su pata en el marco del piano. Tocaban una especie de dúos, él en las teclas y ella proporcionando la percusión. Y a veces sonaba como si hubieran ensayado durante toda la vida, como si esto siempre hubiera estado destinado a ser así. Cada noche, antes de acostarse, después de que Elias terminara su práctica vespertina, Melody tomaba su posición fuera de la puerta de su dormitorio. No maullaba ni pedía entrar, no arañaba la madera ni hacía ningún ruido. Simplemente se sentaba allí en silencio, vigilando como una centinela que no pedía nada más que poder cuidar de él desde que había entrado en su vida, cuando él la había alimentado con biberón durante aquellas primeras semanas desesperadas.
Elías nunca volvió a sufrir insomnio. Nunca se quedó despierto durante horas pensando en Margaret o en su propia mortalidad. Bromeó con su médico durante su revisión anual. Ahora tengo mi propia pastilla para dormir peluda. Funciona mejor que cualquier cosa que puedas recetarme. Una tarde de otoño, Elías sacó el montón de cartas de Margaret que guardaba en el armario. Cartas que ella le había escrito durante su breve separación al principio de su matrimonio, cuando ella aceptó un puesto de profesora en California y él se quedó en Boston para terminar su carrera. Las releyó, como hacía una o dos veces al año, y lloró. No lloró en voz alta, ni con los sollozos desgarradores que habían caracterizado su dolor durante el primer año tras la muerte de ella, sino en silencio, como lloran los ancianos cuando están solos y nadie los ve. Melody se acercó a él, que estaba sentado en el suelo rodeado de papeles. Sin invadir su espacio, solo extendió la pata para tocarle suavemente la mano con el hocico. No intentó jugar ni distraerlo. Simplemente le ofreció su presencia, ofreciéndole comprensión sin palabras. Un gesto que decía tan claramente como cualquier idioma: sé que estás sufriendo y estoy aquí. Ese invierno, el invierno de sus 68 años, Elías resbaló en el hielo mientras quitaba la nieve del camino que llevaba a la carretera. Cayó con fuerza, se rompió la cadera y estuvo hospitalizado durante varias semanas. El vecino que lo encontró también accedió a alimentar a Melody, pero la gata montesa no entendía por qué Elías había desaparecido. Desde el día en que se lo llevaron en la ambulancia, no jugó con Hershey's ni comió más que unos pocos bocados. Simplemente se tumbó junto a la ventana de cristal, donde Elías siempre se sentaba a tocar, mirando fijamente la nieve, esperando. El veterinario, al que llamó el vecino, hizo un experimento. Puso una grabación del piano de Elías en un altavoz portátil. Melody escuchó en silencio toda la interpretación y el veterinario juró que vio lágrimas brillando en los ojos de la gata montesa. Aunque sabía que eso era imposible, que los animales no lloraban por emoción. Pero vio lo que vio. Cuando Elías regresó a casa en febrero, débil pero vivo, moviéndose lentamente con un andador. Sus ojos se iluminaron en el momento en que vio a Melody correr hacia él. Ella se movía con cuidado, como si entendiera que él era frágil. Pero su alegría era inconfundible, tan pura y transparente como la de un niño que se reencuentra con un abuelo querido. Ella le rodeó, emitiendo suaves chirridos que él nunca le había oído antes, tocando su cabeza con la mano una y otra vez. Esa tarde, moviéndose lentamente y con algo de dolor, Elías se sentó al piano por primera vez en 2 meses. Tenía los dedos rígidos y no acertaba con el tempo, pero tocó a pesar de las molestias. Tocó a pesar de los errores porque necesitaba hacerlo por ambos. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Melody, que había estado sentada a su lado como siempre, alzó la pata y la colocó sobre las teclas. Presionó lenta y deliberadamente, tocando 4 notas seguidas. F-A-C-E. Era un acorde sencillo, nada complejo ni sofisticado, pero era perfecto, era intencionado, era comunicación. Elías dejó de tocar y la miró. La miró de verdad, viendo no a un animal salvaje al que había rescatado, sino a una compañera que le había rescatado a él a cambio. Se acercó con cuidado y la abrazó, sintiendo su sólido calor, su latido constante. No eres una mascota, le susurró al pelo. Nunca lo has sido. Tu familia, tú eres mi familia. Continuaron así a lo largo de las estaciones cambiantes, días llenos de práctica de piano y composición, tardes llenas de cortos paseos por la propiedad, cuando Elías tenía fuerzas suficientes. Melody se convirtió en una poderosa gata montesa adulta, con un pelaje espeso y sano, y movimientos seguros. Unos años más tarde, dio a luz a 3 cachorros, engendrados por un macho salvaje que ocasionalmente se aventuraba en la propiedad. Elías les construyó un espacio seguro en el cobertizo, el mismo cobertizo donde había nacido Melody, y los cuidó a todos como el abuelo que nunca había sido en términos humanos. Uno de los cachorros mostró un temprano amor por la música, sentándose durante horas a escuchar al abuelo tocar, mostrando la misma inclinación de la cabeza y la misma concentración en los ojos que Ali había mostrado una vez. Los llamaba el coro de primavera,
y a veces los tres cachorros se sentaban en el porche mientras él tocaba. Y se sentía inmensamente afortunado, a pesar de que su salud se deterioraba al cumplir los 70 años. Elías tomó la decisión de cerrar el santuario de forma permanente y mudarse a la pequeña cabaña que una vez le había servido de refugio, su espacio de composición. Era sencilla, solo contenía un piano, una mecedora, una cama, una pequeña cocina y Melody, que lo siguió allí sin dudarlo. Todas las tardes, independientemente del tiempo que hiciera, ella lo llevaba a dar pequeños paseos por la propiedad, sin usar nunca una correa, solo confianza en sus días de debilidad, cuando sus piernas apenas lo sostenían y le faltaba el aliento. Ella ralentizaba el paso, mirando constantemente hacia atrás, esperando a que él la alcanzara, y solo avanzaba de nuevo cuando él estaba listo. Era una danza que realizaban a diario, una meditación sobre la lealtad y el amor que no requería palabras. Los niños de los pueblos cercanos crecieron escuchando la historia del anciano y el gato montés, amante de la música que vivía en el bosque. La llamaban una leyenda, el tipo de historia que no podía ser cierta, pero en la que todos querían creer. Pero cualquiera que pasara por el santuario de Morgan Hollow al atardecer aún podía oír las débiles notas de piano que salían de la cabaña y, si miraba con atención, podía ver a un gran gato montés acurrucado sobre el instrumento, con los ojos entrecerrados en señal de satisfacción. Y esa melodía aún perdura en el bosque, incluso ahora. Los residentes dicen que incluso cuando aquellos que alguna vez la tocaron ya no están, incluso cuando la cabaña está vacía y el piano permanece en silencio, algunas cosas, algunas conexiones trascienden la muerte y continúan en el viento y los árboles, en el aire mismo. En su última entrevista, concedida a un periodista local que había oído la historia y quería documentarla antes de que fuera demasiado tarde, Elías se sentó en su mecedora con Melody a sus pies y dijo algo que el periodista nunca olvidó. La música no pudo traer de vuelta a Margaret, dijo, con voz tranquila pero firme, con la mirada fija más allá del periodista, en algo que ella no podía ver. Pero me trajo a Ollie, y Ollie me dio a Melody, y Melody me dio una razón para seguir viviendo cuando había perdido todas las razones. Cada pérdida deja un vacío, un espacio donde antes había algo. Eso es inevitable. Esa es la naturaleza de amar cualquier cosa en este mundo. Pero a veces, si tienes mucha suerte, si permaneces abierto a esta posibilidad, es ese mismo espacio, ese vacío, donde entra una nueva luz, donde un nuevo amor echa raíces, donde la música encuentra su camino y te recuerda que la vida aún no ha terminado, que todavía hay notas que tocar, canciones que escribir, conexiones que establecer y que lo cambiarán todo. El periodista le preguntó si creía en el destino, en el azar, en algún gran diseño. Elías lo pensó durante un largo rato, acariciando distraídamente las orejas de Melody con los dedos. Creo en la música, dijo finalmente. Creo en permanecer vivo el tiempo suficiente para que la próxima cosa hermosa te encuentre. Eso es todo lo que sé con certeza. Eso y el hecho de que la nota de Maggie sigue sonando en esta casa todos los días. Y eso es lo más cerca que cualquiera de nosotros puede estar de la inmortalidad. 6 meses después de esa entrevista, Elias Morgan falleció tranquilamente mientras dormía, con Melody a su lado. La periodista que lo había entrevistado fue invitada al pequeño funeral, donde se sorprendió al ver a Melody presente, tranquila y digna, tumbada junto al sencillo ataúd de madera. Durante el funeral, alguien puso una grabación de Elias interpretando Alice Waltz y Lullaby for the Wild. Y todos los presentes juraron que Melody levantó la cabeza exactamente en el momento en que sonó la nota de Maggie, con los ojos brillantes por lo que solo podía describirse como reconocimiento, o quizás recuerdo. El santuario pasó a estar bajo el cuidado de un fideicomiso de conservación local, con disposiciones específicas en el testamento de Elias para que Melody y sus descendientes pudieran permanecer en la propiedad durante toda su vida. El piano de cola se quedó en la casa principal, mantenido y afinado regularmente por voluntarios. A veces, en las tardes tranquilas, los visitantes del Morgan Hollow Sanctuary dicen oír música de piano flotando entre los árboles.
Aunque nadie está tocando, dicen que es solo el viento, los árboles o la imaginación. Pero los que conocieron a Elias, los que lo vieron con Ali y Melody, los que entendieron lo que sucedió en esa habitación con paredes de cristal en lo profundo del bosque, saben que no es así. Saben que algunas músicas nunca dejan de sonar, que algunas conexiones nunca se rompen del todo, y que el amor, ya sea entre humanos o entre especies, ya sea vivo o recordado, continúa de formas que no siempre podemos ver o comprender, pero que a veces, si estamos muy callados y tenemos mucha suerte, aún podemos sentir en el silencio entre las notas. Cada rescate comienza con un latido que se niega a rendirse. Te agradecemos que hayas decidido escuchar este. Si quieres escuchar más historias como esta, un simple me gusta o suscribirte significa mucho para nosotros.